Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder acompañarlos el día de hoy y poder compartir la mesa con los expositores que son de un gran aprecio para mí. Bueno, me pidieron poder platicar de un tema que todos ustedes manejan a la perfección. Creo que es una de las patologías más comunes que podemos ver en el quehacer del cirujano y nos ha permitido poder dar una solución más expedita para cada uno de los pacientes. Conflicto de interés no tengo ninguno y vamos a empezar con el proceso de la definición del quiste, que como les digo, todos lo conocemos. Los quistes simples son formaciones quísticas que se están conteniendo líquido seroso que normalmente no va a comunicar con la vía biliar. Muchos utilizan nombres distintos, han utilizado como quistes no parasitarios biliares, quistes hepáticos benignos, quistes hepáticos congénitos, etc. Entonces, el proceso de la patología de los quistes va dándose porque macroscópicamente son esféricos, normalmente pueden ir de unos milímetros a 20 centímetros o más, como decía, no comunican con la vía biliar, pueden provocar atrofia del hígado dependiendo del crecimiento que van dando conforme avanza el tiempo. Se pueden tener de estas atrofias, básicamente se respetan los vasos sanguíneos y los conductos biliares. Normalmente no hay septos, la hemorragia dentro del quiste es muy común y esto puede dar paso a una característica del color del líquido que puede ser de color café. En la microscopía, los bordes pueden estar caracterizados por una capa simple de células cuboidales o células epiteliales columnares que van a irse asemejando a células epiteliales biliares. Las células epiteliales del quiste tienen una función secretora diferenciando, creando una presión positiva de alrededor de más del 30 centímetros de agua. Dentro de este complejo hay un proceso, hay un complejo, el complejo de von Weyemburg. Esto se considera como los precursores de los quistes hepáticos. El complejo von Weyemburg es un microamartoma biliar, es considerado como el precursor, es una entidad clínico-patológica muy rara que pueda identificarse, que consiste en lesiones quísticas menores de 1.5 centímetros y generalmente pueden ser múltiples y pueden ser nodulares. Normalmente el diagnóstico es incidental. Dentro de la prevalencia de los quistes vamos a encontrar que su diagnóstico es más prevalente con el uso de la tomografía del ultrasonido, alrededor del 3 al 5% hasta el 18% en tomografías. Son poco comunes encontrarlos antes de los 40 años, aunque existen casos donde los pueden ser identificados. En relación hombre-mujer, el radio es del 1.5 a 1, normalmente son asintomáticos y cuando son sintomáticos normalmente el radio es de 9 a 1 mujer-hombre. Las manifestaciones clínicas que normalmente pueden estar con los quistes pequeños es, como les decía, asintomáticos. Los quistes grandes pueden presentar dolor abdominal, sensación de llenura, pérdida de peso. Muchos pueden manifestarse exactamente como vemos en este caso que tuvimos, en donde el mismo quiste está protruyendo la pared abdominal. La tomografía pues evidencia una lesión abundante, grande, alrededor de 22 centímetros, y esto ya es considerado un quiste hepático gigante. El diagnóstico y el diagnóstico diferencial, básicamente ultrasonido, tomografía, que son los métodos más comunes de diagnóstico. Se pueden confundir con metástasis hepáticos de tumores neuroendocrinos, pueden ser quistes hidatídicos, que realmente en Guatemala son raros. Es más común ver esto en el norte, en México y en Estados Unidos, y normalmente pueden ser confundidos con los abscesos. Entonces, hablando precisamente de los abscesos, podemos verlos solamente con la tomografía
pues no podemos hacer una diferenciación clara, pero es importante poder diferenciar cuáles son los síntomas de estos pacientes. En los abscesos vamos a encontrar pacientes que van a estar con las características de una infección, fiebre, dolor abdominal, presencia de toda la situación, vómitos, hepatomegalia, ¿verdad? Aunque esto no necesariamente va a ser algo patognomónico de los quistes, y vamos a encontrar que parte de los laboratorios vamos a tener elevación de glóbulos blancos, vamos a tener una discreta elevación de las bilirrubinas, puede haber alteración de transaminasas, una disminución de los niveles de albúmina, y el tratamiento de esto cambia radicalmente de un quiste hepático simple, y es el drenaje, la colocación de un drenaje percutáneo. Muchas veces los hacemos guiados por tomografía para poder colocar el drenaje, como vemos acá. El drenaje se inserta dentro del quiste para favorecer la extracción de la mayor cantidad de líquido que se tiene, y estas son las características que el absceso va a tener. En cuanto a los quistes hepáticos, creo que tenemos que abogar por la paciencia en algunos casos. Este caso que les presento es una paciente que seguí durante un periodo de 9 años, porque inicialmente se presentó con un quiste en 2013 de 4 centímetros. Normalmente las características que vamos a buscar para poder dar tratamiento quirúrgico a este tipo de quistes es si hay o no sintomatología. Si este proceso permite determinar que hay problemas, como le decía anteriormente, llenura, si hay dolor, pérdida de peso, el tratamiento quirúrgico es importantísimo. Sin embargo, cuando se presentan pacientes con quistes pequeños de 4 milímetros, de 40 milímetros, estos pacientes regularmente tenemos que darles un seguimiento en el tiempo, hacer tomografías o ultrasonidos de seguimiento y poder permitir identificar cuál es el momento idóneo para darle tratamiento. Esta paciente de 2013 para 2021 tuvo un crecimiento de 25 centímetros, de 25 milímetros en total. Esta es la tomografía inicial de 2013 y el crecimiento posterior en 2021 con 11 centímetros de quiste. Entonces aquí ya la paciente ya presentaba pérdida de peso, presentaba sensación de llenura y dolor. Y estos son los quistes que estamos viendo, ¿verdad? Que requería ya prácticamente tratamiento quirúrgico. Dentro del espectro de los quistes tenemos la enfermedad poliquística del hígado, que muy bien ya había platicado el doctor. Es una enfermedad autosómica dominante, normalmente va a coexistir con la enfermedad poliquística renal autosómica dominante y la fibrosis hepática congénita. Cada uno de estos quistes son uniloculares, normalmente están unidos por una capa simple de epitelio entre sí y resultan de la dilatación de los ductos biliares aberrantes que corresponden, como habíamos hablado inicialmente, al complejo de von Mienberg. Entonces podemos ver parte de estos. Esto es uno de los artículos en donde se hizo la resección de los quistes y podemos ver las áreas en donde hay hemorragia, que son las partes en donde están cafés, que es muy común y habitual encontrarlos. Dentro de este proceso, a pesar de tener múltiples quistes en el hígado, tener un aumento del tamaño de la glándula, muchos de estos pacientes no tienen síntomas. Eventualmente puede tener dolor abdominal, puede tener la sensación de llenura, los signos clásicos de lo que estamos platicando. Los laboratorios normalmente son normales y dentro de las complicaciones que pueden presentar estos pacientes son infecciones bacterianas, malnutrición, síndrome Budd-Chiari, que el síndrome de Budd-Chiari básicamente es la obstrucción del outflow de las venas suprahepáticas y que pues, evidentemente va a favorecer a todas las complicaciones como ascitis, hipertensión portal.
Y una de las situaciones más importantes dentro de este complejo es la posibilidad de degeneración del quiste hacia un colangiocarcinoma. Hay condiciones asociadas, perdón, ¿verdad? Como el prolapso de la válvula mitral y los aneurismas cerebrales, que pueden ir coexistiendo con este tipo de pacientes. No existe una terapia médica para tratar a la enfermedad poliquística del hígado. Se ha utilizado análogos de la somatostatina que han fallado, han utilizado terapia reemplazo hormonal con estrógenos, que la realidad debe de ser evitado porque no hay ninguna evidencia que soporte el uso de estos medicamentos para el tratamiento. Quirúrgicamente hablando, ni el drenaje percutáneo e instilación de alcohol ni la fenestración laparoscópica han sido apropiadas en el tratamiento. Anecdóticamente hay reportes de la resección cuando hay áreas de quistes ubicados en un lado específico del hígado, o inclusive hay unos reportes de trasplante de hígado, ¿verdad? Específicamente la referencia que ustedes están viendo ahí, uno de ellos fue el profesor Starls, a quien trasplantó un paciente con una enfermedad poliquística. Normalmente estos pacientes han tenido una sobrevida del 65% a 5 años. En la enfermedad Caroli también es una parte del proceso de los quistes, es una enfermedad, es una situación congénita, son dilataciones multifocales de los conductos biliares segmentarios, es una consecuencia que tiene normalmente la aparición de colangitis recurrentes. Hay fibrosis hepática congénita, normalmente son pacientes asintomáticos. Sin embargo, el problema de estas pacientes es que se presentan y se diagnostican de manera incidental cuando tenemos datos de colangitis. Puede estar asociados a quistes del colédoco y únicamente vamos a encontrar desde el punto de vista de laboratorios elevaciones moderadas de la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa. Normalmente la enfermedad Caroli localizada, que también es bastante raro, puede ser tratada con resecciones hepáticas. Y dentro del manejo quirúrgico, pues como todos sabemos, existe la posibilidad de poder hacer drenajes percutáneos e instilación de alcohol. Alivia los síntomas, permite un retorno del paciente a sus actividades normales. Sin embargo, las recurrencias después del drenaje y la instilación de alcohol normalmente es muy alta. Entonces, lo que se sugiere siempre va a ser una resección quirúrgica, como el que estamos viendo acá, en donde hay una resección de la cápsula del hígado. Normalmente, las paredes posteriores, las que están sobre los grandes vasos, las que están ubicadas a la par de las venas suprahepáticas o la vena porta, son parte de la cápsula que se va a dejar, que vamos a dejar porque no queremos estar disecando y cortando donde está toda la vasculatura y que ha sido desplazada. Vemos la resección de la cápsula, el contenido verdoso cuando existen pequeñas comunicaciones con las vías biliares, aunque es raro, ¿verdad? Se puede hacer por vía laparoscópica, podemos hacer resecciones abiertas como en este caso. Vemos que dentro de los quistes pueden haber más quistes. Muchas veces vamos a tener en las paredes posteriores microquistes que eventualmente van a permitir que haya una recurrencia de los quistes con el paso del tiempo. Esto va a ir sucediendo alrededor de los 4 o 5 años. Vamos a ver nuevos quistes de moderado tamaño, ¿verdad? Pero va a permitir que los pacientes vivan con una comodidad más evidente. En todos los pacientes se hace la colecistectomía, siempre hay una coexistencia con colecistitis calculosa y pues bueno, espero que esto sea bastante útil para ustedes. Les agradezco nuevamente la oportunidad de poderlos acompañar y quedo a la disposición para sus preguntas.